objetivo de aminorar la deuda impagable que tiene Norteamérica. ¿Es así o no? Eso es lo que ha dicho. Entonces, no, yo no he dicho eso. Entonces él está queriéndose apoderar de Canadá, convirtiéndolo en un estado más de la Unión Americana, quiere intervenir, inclusive creo que Panamá, quiere influir en Nicaragua, porque ahí se está construyendo el nuevo canal, ¿no? Y quiere darle las pautas a seguir desde el punto de vista político y económico, que es una intromisión en el gobierno mexicano, diciéndole tienes que hacer esto porque eso es así. Entonces, ¿qué está pasando con el nuevo gobierno norteamericano? Que lo significa el nuevo presidente. Porque una cosa es el gobierno norteamericano y otra cosa es el pueblo norteamericano. Hace unos instantes, menos de 5 minutos, dijiste que la deuda era impagable, y eso es verdad, a todas luces. La deuda norteamericana es impagable. Hace 10 años atrás ya estaba hipotecada por 2 generaciones y hoy son 3 generaciones que tienen que amortizar esa deuda, lo cual lo convierte al gobierno norteamericano en un títere de la deuda, y desesperadamente buscan por todos los medios una forma que les permita a ellos hacer posible que su moneda circule y su economía funcione. Pero eso no es fácil, porque está chocando con su poder de músculo militar para influenciar de una manera u otra en la opinión de los demás países, respetándolo, olvidándose inclusive de lo que ellos se halagan y dicen sobre la libertad. Usan la libertad a su antojo, usan la democracia a su antojo y pretenden hacer todo lo que este último gobierno ha planteado. Usted me acaba de decir, sí, de que una cosa es una clase dominante en Norteamérica y otra es el pueblo. Claro. ¿Y en la China no es así? En la China no es así. También es así. En todo el mundo También es así. es así. Hay una clase dominante, claro, y hay otra. En Cuba, por ejemplo. Pero sí, pues ya le he dicho en todo el mundo. Mire, por ejemplo, en la China, la clase dominante, o sea, los pocos y la mayoría. Los pocos que son capitalistas y la mayoría comunistas. Pero no me digas que la dirección, el Estado chino es comunista. Eso es antidialéctico. Son la grande mayoría los comunistas. ¿Pero por qué? Porque Marx dice que no es comunista el que no trabaja. No es comunista el que no come. No es comunista el que no tiene abrigo, salud, vivienda, familia. ¿Tú conoces un hombre que niegue eso? El capitalismo... Aquí en el Perú todos somos comunistas. Mira, amigo. Mira, el rico no trabaja. No trabaja como no, el pobre. Escuche, pues. El rico también trabaja. Pero escuche, pues. Pero el rico también déjame trabaja. Puede terminar. El rico, para hacerte entender, el rico no hace un trabajo productivo. El rico hace un trabajo especulativo, porque tiene de por medio el valor nominal. En cambio, la humanidad y la mayoría que buscan el valor real, porque el valor nominal está sometido a intereses de grupos de poder, el capitalismo. Ahora, en China, el capitalismo de Estado o el capital privado, ninguno de los dos están con el pueblo. Si no, ambos buscan el reparto de los mercados en el mundo para... Perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa. Entiendo yo que el gobierno que representa a la República China trabaja su economía en función de las grandes mayorías. Esa es la razón por la que últimamente, en los últimos 20 años, han salido de la extrema pobreza más de 60 millones de chinos y se
se han convertido en clase media. Dígame, entonces de repente yo estoy equivocado. Dígame, ¿cuánto es la deuda externa de China? No lo sé. Bien, la deuda externa de China es de 10.000 billones de dólares. ¿Qué pasó? Si como dice el amigo, que han reflotado su economía, pero ahí está la deuda externa, son cifras. Entonces, amigo, lo que pasa es que en el mundo... ¿Por qué no comparas con la deuda externa norteamericana? Mira, ya hablé de Norteamérica y lo voy a repetir, no hay ningún problema. Compara la Mira, deuda, pues, Mira, para ver por qué sucede una cosa acá y no. mira, amigo, estoy hablando de que la deuda de cualquier país del mundo, de Norteamérica, de China, de Japón, la deuda externa no es para el desarrollo del país. Las deudas externas son para intereses de grupos de poder. Uno, la carrera armamentista. La China tiene el armamento cuántico. Pero yo te pregunto, ¿ese armamento para qué es? ¿Es para detener el avance de los pueblos oprimidos del mundo? ¿O es para fortalecerlos? Es para repartirse el mercado. Es para la Guerra Fría. Y lo estamos viendo. Ahí nos saca la China. ¿Qué crees que ha dicho con el megapuerto de Chancay? La nueva ruta de la seda. Lo ha dicho bien claro GCP, que ha sacado 3 grandes tomos, de repente lo ha leído, 3 tomos sobre lo que es hoy en día la nueva ruta de la seda. ¿Qué ha dicho acá? Cuando tomó el control del megapuerto de Chancay. ¿Qué dijo? Costco le dijo a Borja, yo voy a poner la infraestructura porque tengo la tecnología, pero eso sí, la exclusividad es para mí, no para ti. ¿Qué es eso? Que el mercado y el comercio es para China, no es para el pueblo peruano. No estás perdiendo el tiempo, amigo, es para mí. Y si yo te voy a dar un empleo, te doy un empleo respetando los parámetros de la Constitución Política del Perú y respetando los parámetros de la cartera de trabajo. ¿Y qué te dice estos? Que al peruano se le debe de pagar diario un jornal de 35 soles para que en el camino te prostituyas o te tuberculices. Eso es. Entonces, pues, compañero, el capitalismo es eso. El capitalismo en el mundo no le interesa a la sociedad. Lo que le interesa es acumular, concentrar y superconcentrar riqueza para pocas manos, en perjuicio de la mayoría. Entonces, en esa medida, con esta tecnología de punta en pocas manos, están agudizando el problema social en el mundo. O sea, el capitalismo, teniendo la tecnología de punta, la globalización en el mundo, hoy en día están dando un paso a la desglobalización. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué, amigo? Porque las transnacionales ya no pueden operar en los mercados del tercer mundo. Están regresando a operar en su propio país. Y al operar en su propio país, ¿qué tienen que hacer? Reprimir a su propio pueblo. Ahí está Norteamérica. ¿Por qué crees que Trump ya ha dicho, se van, carajo, más de 10 millones de acá? ¿Por qué? Porque no pueden solventar la economía del pueblo norteamericano que se moviliza. Protesta. ¿Te das cuenta, no? ¿Puedo interrumpirte nuevamente? Perdóname. ¿No? ¿Cómo te voy a perdonar? Yo no soy Dios. Pero eres el más sabio de todos los que están acá. No, amigo, no se confundas. Ok, mira. Acá hay gente más lida que yo. Mira, el nuevo gobierno norteamericano se ha empecinado en algo que nadie se atrevió, y sencillamente sacar a los 11 millones de ilegales que son parásitos, ganan dinero, mandan sus remesas a sus países y no pagan un puto dólar de impuestos al Estado.
¿Y quién los mantiene? A ellos, a sus hijos, a sus mujeres, cuando paren los hijos y cuando van preñadas a Estados Unidos, le nace a el hijo en territorio americano. Y el Estado tiene que pagarle el impuesto que pagan todos los ciudadanos americanos, lo que cuesta un parto en cualquier hospital norteamericano. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Y de dónde saca el dinero Norteamérica? De los impuestos que pagan Ah, los americanos. no. De ahí lo sacan. Escucha pues, De ahí lo sacan. ¿De dónde lo sacan? tú sabes que las empresas de Norteamérica son en un 90 y tantos % estatales. ¿Las empresas en Norteamérica son Yo- estatales? No. En más No. del... Escucha para mí, hombre, escúchame, pues A cuando ver, termine, dime. A ver, dime. ya tú me refutas. Ya. Allá las empresas se han desarrollado, Como en todas partes. pero se han desarrollado para una clase dominante, porque estoy hablando del Estado. Una empresa nacional, por ejemplo en los países nórdicos, las empresas son estatales, nacionales. Pero en este modo de producción capitalista, ¿en qué se transforma? En una transnacional. Y las transnacionales, para poder operar, inyectar sus capitales en los mercados del tercer mundo, porque ahí es donde dirigen sus capitales. Dime, lo inyectan para que las empresas estatales se desarrollen, para que acá se desarrolle la industria nacional. No, emplean la economía social, emplean el libre mercado, donde yo voy a un país a saquear, a dilapidar, a contaminar y a alargarme, porque tengo un contubernio con el Estado. ¿De qué estamos hablando? Y de ahí, de lo que yo me llevo la materia prima a mi país, de ahí yo le pago lo que me da la gana a las fuerzas productivas, que en Norteamérica son explotadas, pero son menos explotadas que en el mercado del tercer mundo. Y de ahí le pago mejor. Pero no es que porque ellos trabajen, no es porque el capitalismo es por no, sino de lo que le quitan a los mercados del tercer mundo, le pagan un poco mejor allá. Pero no es del trabajo de ellos. Bien, compañero. Estábamos Sí. hablando de los 11 millones de ilegales viviendo en Norteamérica, que este nuevo gobierno los quiere explotar y ya empezó. ¿No? Y la razón, te la dije, era porque ellos viven de gratis. No. Viven que de no es gratis, señor. Vaya usted a Norteamérica y investigue. Viven de gratis. Gratis. ¿Tú Viven- has ido a Norteamérica a investigar in situ el problema? O sea que porque yo no he estado en América, Norteamérica, no tengo derecho a hablar. No, Así tienes es, amigo. derecho a hablar, Sí, pues, tienes sí, derecho sí, a sí, hablar sí. y lo estás haciendo. Pero- Estás mal informado Pero porque respóndeme. te estás dejando llevar por lo que otros Bien. dicen. Bien, bien, amigo. Entonces explícame. La primera obra de economía de Adam Smith, ¿qué dice con relación a las relaciones sociales de producción? ¿Qué dice Adam Smith? Mira, la teoría de Adam Smith se hizo justamente para que todos tengan libertad de poder desarrollarse económicamente. La pregunta es esta. Dime, ¿qué plantea en las relaciones sociales de producción la economía? Esa gran obra de la riqueza de las naciones de Adam Smith. ¿Qué plantea? No, en este momento no te puedo decir porque no me acuerdo, mi memoria no Mire, me mire, señor, acompaña. yo le tengo un respeto a usted y a todos. Pero yo no estoy hablando de personas, Claro. estoy hablando de un modelo económico. Sí, pero tú te vas a ir a la teoría, vamos a la práctica, vamos a lo que está Mira, sucediendo ahora. Es teoría las relaciones sociales de producción que se dan en el mundo de parte del capital. ¿Es teoría eso? Mira, las teorías están quedando Mira, obsoletas y no se están mira, dando como se si tú me plantearon dices que es, originalmente. si tú me dices que es teoría, Tú has dicho bien claro escúchame, hace 10 minutos que mira, todo cambia. si tú me ¿Crees que dices las teorías sí, no van a cambiar? sí, sí, te lo Entonces se explico. transformaron. Mira, Son nuevas ahora. ahora dime que ya no hay excedente. Demuéstrame que ya no hay plus producto y demuestra que ya no hay plus valor.
Demuéstrame que ahora ya no hay. Tú dijiste hace 2 minutos que en Norteamérica las empresas son del Estado, y eso es falso. No hay empresa estatal grande en Estados Unidos. No hay, señor, no hay. Todas las empresas son particulares. Los Rockefeller son empresas del Estado. Son estatales. No. Mira, ve, es que el amigo ¿Qué está entiende por estatal? El amigo está confundiendo. ¿Qué entiende Sí, ahora te por voy a estatal? explicar. Yo no me voy a ir. No, yo tampoco. Pero, tranquilo, Yo no me corro. Se va a responder. Mira, amigo. Mira, Peña. cuando hablo de relaciones de producción, estoy hablando la ligación que hay entre el sistema, la empresa y las fuerzas productivas. Esas relaciones de producción no han cambiado. Habrán cambiado de estado a estado, del estado esclavista al feudalismo y ahora al capitalismo. Pero en el capitalismo que tenemos más de 200 años no han cambiado. Sigue el excedente, sigue la plusvalía, porque no hay un solo país donde no haya fuerzas productivas, fuerzas motrices. En todos los países del mundo las hay. Uno en menor grado, otros en mayor. Bien. En Norteamérica hay una transnacional que opere. En Norteamérica no hay. No hay. Lo que hay en Norteamérica, y si hay empresas privadas que son reducidas, porque recuerda que existe la economía financiera, existe la economía comercial y existe la economía industrial. Las financieras hay privadas, comerciales hay, pero las empresas industriales en un 90% son estatales. Pero una empresa estatal no puede ser una transnacional en su propio país. ¿Está claro hasta ahí? Es un absurdo que una empresa nacional sea una transnacional en su país. Una transnacional es cuando opera en otros países. ¿Está claro? Pasa fronteras. Entonces, yo pregunto. Ejemplo. Ahí está. Ejemplo. La OIG petrolera, ¿qué es? ¿Particular o estatal? La Chevron. Por eso, La Ford. pues son La General estatales. Motors. Mira, ve, las empresas cuando vienen acá de ellos, acá no pueden desarrollar la industria nacional, no, porque si ellos desarrollan acá la industria nacional, entonces no serían pues transnacionales, ¿verdad? Acá lo que hacen es saquear la materia prima en contubernio con el Estado. ¿Y para qué saquear la materia prima? Para allá ponerle el valor agregado. ¿Quién le pone el valor agregado allá? ¿Quién lo transforma la materia prima en producto? El obrero norteamericano. ¿Y gana más que acá? Sí, pues gana más. ¿Por qué? Porque la materia prima se lo llevan gratis, en contubernio con el Estado. ¿Qué le dan al Estado? Le dan un plus, una coima. Y el Estado le brinda a la Fuerza Armada para cuidar el robo de las transnacionales. Entonces, allá le ponen el valor agregado, el obrero. Hacen el producto, y el producto que hace el capitalismo lo coloca en el mercado bursátil de la bolsa. Y ahí le ponen el valor y nos lo venden. Y este Estado tiene que comprar, así sea porquería, tiene que comprar y pagar. Y nosotros tenemos que tragar. ¿Te das cuenta, amigo? Ese es el capitalismo. ¿Y por qué eso sucede? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista no está para servir a la mayoría, sino está para desarrollar a una minoría. Lo dice Adam Smith con la propiedad privada. ¿O es que porque los gobiernos que se han sucedido en nuestro país nunca han querido desarrollar la industria? Bien, le explico. Mira, amigo. Acá. ¿Qué pasó con los terratenientes? Los terratenientes lucharon contra el virreinato. Una guerra. Vino San Martín
¿Y a quién los emancipó? ¿Al pueblo peruano o a los terratenientes? A los Los terratenientes. emancipó a los terratenientes Nada que más. luchaban contra el virreinato. Y con los terratenientes hicieron el Estado burgués, que tiene 203 años. Y con los terratenientes hicieron una carta magna a la medida y al tamaño de sus intereses, que no ha cambiado hasta ahora. Sigue vigente. Y obviamente, con los terratenientes gobernaron este Estado hasta ahora. Ahí están los bisnietos. Das a entender que acá solamente habían terratenientes. No, habían otras capas sociales, Claro, pero pero fundamentalmente, tiene que mencionar a todos. fundamentalmente Porque son la mayoría. claro, había sectores del clero, había sectores, inclusive, El pueblo mismo. no, es que no emancipó al pueblo, emancipó a los, ¿sabe por qué? Porque mira, ve, si fuese el pueblo, hoy en día no existiría Estado en el Perú. El Estado surge con la clase dominante. El Estado surge con la propiedad privada en el mundo y en el Perú. Y ahí están los terratenientes. Y son los terratenientes los que hasta ahora están gobernando. Los presidentes son guachimanes nada más. Ahí está el Grupo Romero, Graña y Montero, Buenaventura, el Grupo Vice, los Rodríguez Pastor. Esos son los que gobiernan. La burguesía. Acá no hay transnacionales, acá hay burguesía. La burguesía financiera, la burguesía comercial y la burguesía industrial, que es mínima. Eso es lo que hay acá. Y la mayoría del pueblo. Sí, Qué pobre. sí, sí. Y esta burguesía es la que está sometida al gran capital, a las grandes transnacionales, en la cual le da la riqueza. El pueblo solamente es para que trabaje, para que produzca, para que sea consumidor y explotado. Nada más, para eso somos. Pero hay que mencionarlo, pues. Y ya lo estoy Porque mencionando. somos la mayoría. Ya lo estoy mencionando. Y la mayoría es el poder. No, la minoría es el poder. No, eso es lo que en realidad sucede. No, es que hay dos poderes, el poder oficial y el poder popular. Claro. El poder oficial está constituido por el Estado Claro. y sus carteras, etc. Claro, Y el poder popular está constituido por los órganos, como el movimiento campesino, el movimiento obrero, estudiantil, barrial, minero, etc. Los Ese es el desocupados poder oficial. Ese es el que tiene la razón y son ellos los que tienen que hacer las transformaciones socioeconómicas de un país. ¿Para qué? Para instaurar el comunismo. Eso es. Pero tiene que aliarse de todas maneras con las Fuerzas Armadas. Porque tienen Un el ratito. músculo. ¿Usted sabe quién fundó la Fuerza Armada, el Ejército? No. Lo fundó San Martín, 1821. Bueno. ¿Y para qué lo fundó? Para Para proteger reprimir, a los que para iban a reprimir gobernar. la protesta del pueblo y hacer prevalecer la propiedad privada y los grandes intereses del gran capital. Eso es hasta ahora. Usted se va ahorita a Cajamarca y pregunta, ¿dónde están los yacimientos mineros? Y le dicen, Congo está al norte. Vas y encuentras acordonado por la Fuerza Armada y los norteamericanos, para que nadie agüite. Y las transnacionales se están saqueando, están dilapidando. Ese es el papel de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada en el mundo se instaura con el Estado y la propiedad privada. Sí. Pero las Fuerzas Armadas allí, como soldado de las Fuerzas Armadas, que son la minoría contando personas, son nuestros hijos mismos. Al servicio fue del Porque los capitalismo. generales, todos los grandes Está cuidando de la seguridad de ellos. Es cierto, es Sí. cierto. Pero yo te pregunto, la Carta Magna son leyes Claro, que sirven a una clase minoritaria en contra de la mayoría. Yo te digo que la Fuerza Armada es para servir a tu patria, pero en la práctica es para servir a la propiedad privada y al rico. Y la paz. para proteger la Entonces, frontera. ¿cómo vamos a estar de acuerdo con eso? Nosotros tenemos que formar un aparato militar popular. ¿Cómo vamos a revertir en este momento esa práctica Bien, mal hecha? con guerras no convencionales. Para ellos, su práctica está bien, pero para nosotros está mal. Porque la verdad no es verdad. Porque la verdad del rico es una mentira para nosotros. Y la verdad de nosotros es una mentira para el rico. Entonces la verdad no es verdad. La verdad tiene sello de clase. ¿Me dejo entender? Y en el mundo hay dos clases. Opresores y oprimidos. Yo estoy con los oprimidos. ¿Y usted?
Y la verdad también tiene niveles. Sí, La verdad responde. también tiene niveles. No, ahora Claro le que explico. sí. Ahora le explico. Mire, en el mundo hay dos verdades, pero hay capas sociales, que no es clase, son capas sociales. Y las capas sociales se polarizan, bien a una verdad o bien a la otra que niega. Bien a la afirmación o bien a la negación. Bien a la tesis o bien a la antítesis, para sacar una conclusión que es la síntesis, la negación de la negación o el desarrollo. Eso es. Por eso Marx dice lo siguiente. ¿Sabe qué? El socialismo no es anticapitalista. El socialismo es postcapitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice, el capitalismo es anticapitalista porque se basa en la propiedad privada. En cambio, cuando en un país se instaura el comunismo, lo primero que hace es también igual desarrollar la industria. ¿Pero por qué hay una guerra? Porque la industria que desarrolla el comunismo es colectiva, para ellos es privado. Sí. Te puedo interrumpir. Todos acá sabemos que un día, que yo no quiero recordar, Fidel Castro toma el poder en Cuba, ¿no? Y otro día se hace tampoco recuerdo el nombre de la conferencia intercontinental de La Habana, creo que se llamó, en donde él se declara comunista, marxista, leninista y no sé cuánto más. ¿Sí o no? Bien. Ok. ¿Qué pasó desde ese momento en Cuba hasta ahora? Bien. La opresión de Estados Unidos. ¿Mejoró con el nuevo sistema impuesto por Castro? Sí, no, espera, despacio. En primer lugar, ¿Fidel Castro fundó el Partido Comunista en Cuba? No. Lo fundó Antonio Mela, Claro, 1925. claro. ¿Y qué pasó el 50 con el Che, Camilo y Fidel? Lo desconocieron. ¿Quién era el presidente del Partido Comunista en Cuba en ese momento? Que no lo apoyó a Fidel. ¿Quién Amigo, era? Escúchame, pues, mira, ve. El Partido Comunista lo fundó Antonio Mela. ¿Sí? Sí. Y el Partido Comunista que se desarrollaba en Cuba era revisionista. Y Fidel Castro no avaló al Partido Comunista de Antonio Mela, Claro, porque sino instauró un movimiento. Claro, porque El él creía en la Revolución Armada. El movimiento 26 de julio. Claro. Y el movimiento 26 de julio, yo le pregunto, ¿quién la dirige? ¿El proletariado o la burguesía? La burguesía. La burguesía. Nomás voy a decir algo. Yo vengo de México y AMLO duró 18 años para cambiar el poder. Él ganó las elecciones y se las tumbaron por pura corrupción. Ahorita ya tenemos 12 años, ya vamos a cumplir 12 años con un cambio de gobierno y México ha cambiado. Y en los zapatos se le está poniendo a Donald Trump. Es cierto lo que dice la compañera. Ya está apurada. Es cierto. Claudia Chimbún en México prácticamente, tú sabes México cuántos vehículos cuánticos produce al año, 3 millones. ¿Y sabes quién es el gran consumidor? Norteamérica. Al año le consume 2 millones. 2 millones. ¿Y qué ha dicho Trump? Como yo soy el gran consumidor, ahora los aranceles te subo el 100%. ¿Y qué ha dicho? Perdona que te interrumpa. Una sola pregunta nada más. Acaba de decir que en México se producen ¿cuántos millones? 3 millones. 3 al año. millones. Sí. ¿Esos vehículos son mexicanos? No, pues... ¿La industria mexicana? No, pues o sea, se complementan el ensamblaje con la China, ¿ya amigo? Uno de ellos es, y hay otros países. Bien, pero lo que yo que digo es que China, el mayor comprador que tiene es Norteamérica. 2 millones de vehículos. Y como Trump y John Biden han visto que es su país el gran consumidor, ha dicho, los aranceles suben al 100%. ¿Y qué ha dicho Claudia Chimbó? Ha dicho, bien, y también tus productos acaban a subir el 100%. O sea, hay un conflicto ahí. ¿Me dejo entender? Y más aún ahora que se ahonda. ¿Por qué? Porque Trump, producto de su crisis, ha dicho que el Golfo de México va a pasar a manos de Norteamérica. Pero no solamente el Golfo de México, sino también Groenlandia, por las bases militares, sino también el Canal de Panamá. Fíjate, y yo te pregunto, ¿el Canal de Panamá es de quién? ¿Es del Estado panameño
¿O es del pueblo panameño? Ahora, es del Estado panameño. Mucho cuidado, amigos. Mucho cuidado. Y dos, ¿qué quiere hacer Norteamérica? El control del canal de Panamá por los recursos. Y por último, quiere que Canadá pase a ser un estado más de los Estados Unidos por la crisis que atraviesa este país. ¿Por qué crees que quiere el petróleo? ¿Por qué quiere Venezuela? Porque Venezuela es el primer país en el mundo que tiene la reserva de los hidrocarburos. Tiene 300.000 millones de barriles como reserva. Y aparte produce diario 750.000 barriles. Y eso es lo que quiere Norteamérica a como dé lugar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Norteamérica ha perdido la guerra en Ucrania, lo está perdiendo en Palestina y lo único que le queda es Venezuela. Pero acá hay algo más. ¿Sabías tú que Norteamérica le dio un ultimátum a Maduro? Sí. ¿Qué le dijo? Silencio, silencio, chicoteros. ¿Sabías tú, amigo? La plaza es grande, amigo. Más allá, amigo. Entonces, ¿sabías tú que Venezuela produce diario 700... No. Silencio. Así que nomás, Jaime. Sigue nomás. Entonces, amigo, ¿qué ha dicho Venezuela? Venezuela ha dicho que en el mundo entero, porque los hidrocarburos tienen una tendencia a escasearse, y los únicos que tienen en el mundo son 5 países. Uno es Irak, 2 Irán, 3 Arabia Saudita, 4 Rusia y en primer lugar Venezuela. Venezuela pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Y Norteamérica qué quiere? No quiere ver la sociedad. Ellos no ven el trabajo, ellos ven los recursos que tiene Venezuela, el petróleo. Le pusieron unas taxativas por las elecciones. Dijeron que era un fraude. Y los organismos internacionales, que Maduro los invitó, 900 veedores, 16 auditorías y 4 expertos de las Naciones Unidas en asuntos electorales estuvieron presentes. Y son ellos los que levantaron un acta dando fe de que Maduro ganó las elecciones. ¿Con cuánto ganó Maduro las elecciones? Con el 51,5%. ¿Cuánto sacó Edmundo González? 43,8%. Demostrado, no solamente el Comité Electoral de Venezuela, sino los organismos internacionales. ¿Qué hizo John Biden? No, es fraude. ¿Y qué le dijo Maduro? Bien, si es un fraude, que convoque los organismos internacionales a que presenten los 9 partidos sus actas. ¿Qué crees que pasó? Cuando hicieron una asamblea para que los 9 partidos presenten las actas. ¿Qué pasó? Todos fueron, menos Edmundo González, menos Machado, menos la extrema derecha. ¿Y qué crees que pasó? Porque no habían ganado. Dijo Maduro, dijo John Biden, si Maduro no se va antes del 31 del año pasado, o sea, del mes de diciembre, yo lo mando a la cárcel a Maduro. Y si no, se va de Venezuela. ¿Y qué pasó? Llegó el 10 de diciembre, de enero, que Maduro juramentaba. ¿Qué dijo? Maduro, voy a ocupar Venezuela. ¿Qué hizo Maduro? A todas las fuerzas populares, a las fuerzas sociales, las transformó en milicias armadas que cuidaban Venezuela, cuidaban el Palacio de Miraflores, donde juramentaba Nicolás Maduro. Y algo más, oiga, llegaron asesores militares de Rusia, China, India, Irán, etc. Oiga, se dio la juramentación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo ocupó? Porque Machado
porque Mundo González, la extrema derecha, no tenía las garantías para poder operar. Tenían los millones de dólares, pero no tenían las bases sociales. Y colapsó. ¿Sabes qué pasó ahí? 130 países, de acuerdo con Maduro, 130 países. ¿Y sabes qué dijo ahí? Una vez que juramentó Maduro, estos países presentaron un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo para que la industria venezolana sea una industria pesada con los hidrocarburos. ¿Pero qué dijeron ahí? Esto requiere de una reforma de la Constitución. ¿Y qué pedían estos inversionistas para desarrollar e industrializar Venezuela? Dijeron que queremos un gobierno que nos dé seguridad para la inversión y plantearon la modificación, vuelvo a repetir, de la Constitución. ¿Y qué están tocando ahí? Que Maduro sea un gobierno vitalicio, que se quede para toda la vida. ¿Qué te parece? Lo aprobó el pueblo. Eso es, amigo, lo que se está... Bien, compañero. Se van a, Bien, amigos. se van a incorporar los BRIC.